¿Qué tal? ¿Cómo están? En este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión, quería con ustedes compartir una reflexión que está en el libro de Josué y que podamos meditar en este tiempo en particular para poder entender que muchas veces nuestros caminos delante del Señor tienen que ser aclarados porque tenemos a veces diferentes formas de interpretar los modos de actuar de cada quien dentro de el cuerpo de Cristo. Y es importante esto para poder entender que Jesús mismo nos enseñó que una casa dividida tiende a perderse o a estar en vísperas de sufrir ruina. En el libro de Josué, capítulo 22, se encuentra una historia que relata un momento épico en el pueblo de Dios. Un pueblo que estaba habitando la tierra prometida, un pueblo que estaba conociendo lo que Dios había hecho, un pueblo que había esperado en las instrucciones de Moisés, su líder, el poder llegar a la tierra prometida. Pero también un pueblo que por el crecimiento mismo habían malentendido ciertas circunstancias, y esto de no entrar en un diálogo, esto de no entrar en un momento de saber lo que tienen que hacer delante del Señor, iba a provocar una gran ruina, una gran ruina, porque iba a destruir el proyecto de Dios. Dice esta historia lo siguiente, Josué, capítulo 22. Voy a leer todo el capítulo y vamos a reflexionar y meditar sobre esto, ¿no? Dice: retorno de las tribus orientales. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos, los israelitas. Más bien han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que es el Señor su Dios, ha cumplido y lo que prometió y les ha dado el descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras, que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense para cumplir fielmente el mandato y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio una bendición y los envió a sus hogares. ¿No? Es interesante esta lectura. Ahora bien, a la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán, y a la otra mitad Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros Josué les envió a sus hogares junto con sus tribus, las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo. Así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos
le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo, en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Gad, el territorio que había adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río de Jordán, todavía en territorio cananeo, las dos tribus y medias construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido. Un altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las dos tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Gad, le dijeron a los de las dos tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra Dios, contra el Dios de Israel. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyéndole un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Quisiera leer esta primera parte y explicar el contexto en el cual se había dado esta historia y por qué hoy quiero relacionar esto con nuestra vida espiritual y de oración que tenemos que tener. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, con la nueva generación que iba a pasar a la tierra prometida, en los primeros momentos de la conquista, dos de las tribus de Israel y una media tribu más, en este caso la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, le pidieron a Moisés, antes de pasar a la tierra prometida, que ese sea el territorio que ellos puedan tomar para vivir y tomar posesión. Y Moisés, que tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer, no simplemente de poseer un lugar físico o un proyecto humano, sino más bien poseer la promesa de que Dios iba a estar en medio del pueblo y que iban a hacer su voluntad, accede a esta petición. Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que una tierra prometida, o que la tierra prometida, es un lugar físico, un lugar al cual tenemos que alcanzar, llegar, construir, hacer con nuestras manos y después dejar a las generaciones, a nuestros descendientes que vivan en ese lugar, sin darnos cuenta que la promesa de Dios trasciende lo que podemos imaginar como seres humanos.
ser un pueblo, ser el pueblo de Dios y que Dios sea el rey en medio y que podamos vivir un propósito que va más allá de un territorio, más allá de una frontera. Era lo que Moisés tenía en claro. Por eso que accede que se queden ellos, pero con la premisa de decirles que puedan dejar a sus hijos y a sus mujeres, ¿no? Y parte de la tribu al cuidado de ese territorio, pero que los que tenían todavía fuerzas para poder batallar ayuden a sus hermanos a conquistar ese espacio físico donde se iba a desarrollar o donde se tendría que desarrollar la visión dada por Dios a Moisés. El propósito de ser un pueblo que sea bendición para todas las naciones. Bueno, en el capítulo 22 vemos que eso se ha logrado y que Josué cumple su promesa y dice, ustedes han sido fieles con Moisés y pueden regresar ahora que ya hemos conquistado la mayor parte del territorio y tenemos fuerzas, pueden regresar a su territorio. Y los bendice de una manera especial. Se siente gozoso de que se van bendecidos. Diferentes proyectos en un mismo tiempo y lugar, pero todos ligados por un propósito en común, que era el propósito dado por Dios. Sin embargo, antes de regresar a su lugar, a su territorio, ellos levantan un altar. Pero este altar tenía un propósito informativo, ilustrativo, un propósito testimonial. Entonces el pueblo que quedó en la tierra prometida hace una asamblea y manda a los líderes de cada tribu a ir de una manera bélica en contra de sus hermanos a reclamarles por qué habían hecho esto. Porque sin entender lo que estaba pasando, ellos creían que el pueblo que había vuelto al otro lado del río Jordán estaban levantando un altar y haciendo lo que no le agrada a Dios, adorar a otros dioses. Es decir, pensar en otro proyecto diferente, hacer las cosas de una manera diferente y por lo tanto estar fuera del propósito de Dios. Pero la historia continúa en el capítulo 22 y dice a partir del versículo después de que la asamblea les reclama a estas 2 tribus y media porque han hecho un altar, recordándoles las cosas que les había pasado en el desierto cuando adoraron a otros dioses, cuando se rebelaron contra Dios y que tenían temor de que esto que estaban haciendo también iba a afectar a lo que ellos estaban viviendo en la tierra prometida. Dice el versículo 18, ¿por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Sera, pecó al hurtar lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado.
los de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto. Que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad. Y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos, explicándoles, pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes le digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejaran de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios a Él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además de que está construido a la entrada de su santuario. Entonces acá voy a parar. La historia toma otra segunda faceta, y es la explicación de las 2 tribus y media de lo que estaba pasando. Le explican a los líderes enviados por la asamblea que ellos no estaban haciendo nada en contra de la voluntad del Señor, ni nada en contra de ellos como hermanos de una misma nación, sino que ellos, al ser parte del mismo proyecto, pero con diferente manera o diferente perspectiva de mirar, porque iban a estar al otro lado del río Jordán, querían asegurarse algo y querían levantar un altar como testimonio para que algo quedara claro entre los dos. Tanto el Dios que está de este lado del río Jordán como el que está del otro lado del río Jordán es el mismo Dios. Y que nuestras diferentes miradas y perspectivas y nuestros diferentes caminos tomados no significan que estemos equivocados o que tengamos la razón, en el sentido de que nosotros somos dueños de un proyecto, sino que ese altar que había sido levantado
iba a ser testimonio de que Dios es el mismo Dios que está de un lado del Jordán o del otro. Pero también ellos proyectaron algo que en el futuro iba a pasar y que hoy en día atestigua a Israel como una nación que no supo entender la visión de Dios. Dios no es Dios solamente de una nación o de una comunidad o de un grupo de personas. Dios es un ser que trasciende toda frontera y que, respetando las diferentes maneras y visiones que un ser humano pueda tener, una nación, una comunidad pueda tener, siempre está trabajando en medio para, a través de esa forma de mirar, esa cultura, ese desenvolverse en medio de la sociedad, Él pueda manifestarse con su proyecto. Ese proyecto que trasciende cualquier otro proyecto. Ese proyecto llamado Jesucristo. Pero claro está, esta tribu explica y dice, nosotros levantamos un altar, pero este es un altar de testimonio. Porque el día de mañana, cuando nosotros estemos del otro lado del río Jordán, y cuando ustedes estén de este otro lado del río Jordán, y nuestros descendientes también puedan ser parte de esta historia, no vaya a ser que sus descendientes digan, no tiene nada que ver con este Dios, porque ustedes están del otro lado. No, este va a ser un altar de testimonio, de saber que nosotros, aunque estemos donde estemos, aunque tengamos una manera diferente de ver las cosas que están aconteciendo, creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Señor, hemos rendido nuestra vida delante de Él. Y que eso quede claro. Tanto ustedes que están de un lado como yo que estoy del otro, servimos al mismo Señor. Y que no sea cuestión de juzgar o de batallar, pensar que usted ahí tiene la razón o que yo acá tengo la razón, sino saber y entender que al Dios que servimos es un Dios que nos ha incluido en medio de un proyecto que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar y analizar y proyectar, porque es un proyecto que involucra a toda la humanidad. Entonces, después de haber hecho su explicación y su descargo delante de la otra tribu, delante de los líderes enviados por la asamblea, continúa la historia y dice lo siguiente. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés tenían que decir, Fines, el sacerdote, y los jefes de los clanes de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Fines, hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus, ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros. Pues ustedes no pretendían serle infiel al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Luego Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas, rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir los informes al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron, entre nosotros servirá
de testimonio de que el Señor es Dios. Esta historia, reflexionando y analizándola, nos tiene que traer una enseñanza práctica a nosotros como comunidad de fe. Cuando nos juntamos y empezamos a orar para que Dios haga su voluntad en medio de nosotros, porque cuando oramos nos ponemos bajo el señorío de Cristo y vamos ante su presencia para pedirle que nos dé la sabiduría, que nos dé la guía para hacer su voluntad y para cumplir fielmente con su proyecto. Tenemos que saber despojarnos de ciertos miramientos, de ciertos juicios de valores que a veces traemos nosotros como seres humanos sin conocer el panorama general de lo que está pasando alrededor de nosotros y lo que Dios está obrando. Porque nuestra oración sería parcial, porque nuestra oración solamente estaría del lado del río Jordán y no podría ver lo que está pasando al otro lado del río Jordán. Cuando nosotros oramos para que Dios nos ilumine, nos dé discernimiento y podamos entender plenamente lo que está haciendo en su proyecto. Pero también la oración tiene que servirnos a nosotros para pedirle a Dios que nos ayude a poder limpiar nuestro interior de miradas que a veces pueden nublar este proyecto de parte de Dios. Y lo peligroso de nublar mi mirada del proyecto de Dios es que en vez de batallar con esos enemigos internos o externos que van en contra de la comunidad del Señor, puedo empezar a querer batallar con mis propios hermanos, con el propio proyecto de Dios. Y puedo creer que por hacer lo que estoy haciendo, por hacer que Dios se sienta satisfecho, que cumplamos con la ley de Dios, vayamos y matemos a nuestros hermanos que están al otro lado del río Jordán. Esta historia me hace analizar en este tiempo tan especial de oración que este dicho que se dice que cerremos nuestros ojos naturales y abramos nuestros ojos espirituales cuando oramos, sea un pedido de oración para nosotros como comunidad de fe. Que Dios abra nuestro corazón y nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder entender lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Para poder entender lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Que podamos, a través de la oración, tener la sabiduría necesaria para, mediante un diálogo, entender que lo que yo puedo ver como amenaza por parte de mi hermano es bendición, porque él también está pensando en el mismo Señor, en el mismo Dios y en el mismo proyecto dado por él. Que nuestra oración en este tiempo nos lleve a esta reflexión y esta búsqueda interna de decir, Señor, hay cosas que no voy a entender, hay cosas que no voy a poder comprender con mi mente natural. Yo no sé por qué pueden haber dos altares, yo no sé por qué hay una tribu que está al otro lado. Yo no sé por qué seguramente veo que piensan o actúan de manera diferente a lo que estoy haciendo yo. Sino que humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, mostrame lo que tú quieres hacer. Haceme entender.
antes de querer levantar la espada y matar a mi hermano, haceme entender lo que vos estás haciendo. Y de esa manera poder entender este proyecto que sobrepasa todo entendimiento, porque es el proyecto de Dios, porque lo compró en la cruz con su sangre, porque te invitó a vos y a mí a ser parte de este proyecto. Pero quizás a vos te deje de este lado y a mí me lleve del otro lado, pero que nunca olvidemos que seguimos siendo hermanos, creyendo en el mismo Señor, porque es el mismo Dios que nos limpió, nos rescató y nos amó con todo su amor en Cristo Jesús. Señor, en esta hora, yo quiero rogarte en este tiempo, para que tu pueblo, para que tu comunidad, para que tus hijos puedan, Señor, buscar en oración el discernimiento, el entendimiento de lo que estás haciendo en medio nuestro. Que podamos entender y aceptar tu proyecto. Y aunque hay cosas diferentes que no vamos a entender, Señor, ponemos en práctica lo que dice tu palabra en Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas y las cosas que no entendemos le pertenecen y te pertenecen a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Pero las cosas reveladas, las cosas que nos has enseñado, Señor, son para que nosotros podamos vivirlas y practicarlas para poder lograr el propósito que tú quieres con nuestras vidas. Ayúdanos en este tiempo, más que nunca, a entender lo que tú quieres hacer. Y Señor, rendimos nuestros dones, proyectos, todo lo que somos ante tus pies, porque nuestros altares, Señor, son levantados para adorarte y para dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida en este día, que en este momento, a través de este medio, estas palabras hayan podido alcanzar tu corazón y poderte enseñar lo mismo que me enseñó la palabra. Dios es grande y maravilloso y siempre nos sorprende y nos sorprenderá. Hasta la próxima vez que nos podamos conectar, y recuerda, puesto los ojos en Cristo, solamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos bendice.